Esta semana, el domingo, se celebró el jubileo de los equipos sinodales y había una cierta expectación, también una cierta preocupación en conocer el mensaje que el Papa les dirigiría. ¿Por qué? Porque el gran tema de debate y quizá también de polémica es el tema de la sinodalidad, de la Iglesia sinodal. Hay que decir que el mensaje no fue rompedor, que el Papa ha hablado, como otras veces, de diálogo, de la necesidad de escucha y que ha reafirmado la necesidad de la autoridad en la Iglesia para los obispos y, como consecuencia, la autoridad también para los delegados y colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes. Hasta ahí el mensaje correctísimo. Pero sí que ha suscitado debate y preocupación uno de los párrafos contenido en ese mensaje. El Papa León decía a estos representantes de los equipos sinodales de todo el mundo: debemos comprender que no todos corremos a la misma velocidad y que a veces debemos ser pacientes unos con otros. Y en lugar de que unos pocos se adelanten precipitadamente y dejen a muchos atrás, lo que podría incluso causar una fractura en la experiencia eclesial, debemos buscar maneras, a veces muy concretas, de comprender qué sucede en cada lugar, cuáles son las resistencias o de dónde provienen, y qué podemos hacer para fomentar cada vez más la experiencia de comunión en esta Iglesia que es sinodal. Y a continuación el Papa hablaba de la experiencia de Estados Unidos, que él conoce muy bien, donde desde hace mucho tiempo existen en cada parroquia y en las diócesis los consejos pastorales o consejos de economía, y donde se lleva bastante bien, con equilibrio, la relación entre esa escucha a los laicos y la autoridad última que tiene el párroco o que tiene el obispo. Creo que el ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo que puede ser válido para todos. Sin embargo, esta frase, este párrafo que he leído de ese discurso, por el contexto en que se producía y a quién se dirigía, los miembros de los equipos sinodales, ha sido interpretado por muchos como una especie de decirles: vamos a llegar a esa Iglesia sinodal en la línea que quieren los alemanes y otros, pero vamos a llegar poco a poco. No os precipitéis, vamos a llegar, estad tranquilos que vamos a llegar. La Iglesia va a ser sinodal en ese sentido en que quieren los más radicales. Pero no me presionéis, vamos a irlo haciendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que haya una parte de los miembros actuales de la Iglesia que se asusten y se vayan. Y no quiero que haya un cisma por la derecha, pero tampoco quiero que lo haya por la izquierda. Os digo que ese es el camino y que esa es la meta. Y ese es precisamente el problema. Eso es lo que algunos en esta semana han estado planteando y discutiendo. La meta es esa Iglesia sinodal demócrata donde todo se hace a golpe de votaciones. ¿No tendría que haber dicho el Papa, incluido en ese mismo párrafo, donde, repito, no hay ningún problema que la Iglesia viva en comunión, ni siquiera en que haya que ir despacio, pero no tendría que haber dicho el Papa que hay límites en ese camino hacia la Iglesia sinodal y que esos límites son los que están marcados por la palabra de Dios y por la tradición, que son las dos fuentes de la revelación? ¿No tendría que haber dicho que esos límites no se podrán franquear ni romper nunca? Quizá hubiera sido muy distinto el discurso, porque esto
repito, ha sido interpretado por muchos como un decirles a los que quieren ya esa iglesia sinodal democrática, como decirles, tranquilos, tranquilos, no me presionéis, tranquilos, vamos a llegar, pero dadme tiempo. Pero ese es el objetivo. Una de las frases más repetidas y más ilustradoras de su pensamiento del Papa Francisco es cuando decía, con razón, que el tiempo es superior al espacio y que él había venido para poner en marcha procesos, no para concluirlos, para abrir un camino. Pues muchos han interpretado que estas palabras del Papa León en ese contexto a los miembros de los equipos sinodales significaban precisamente eso. El proceso está ya abierto. Vamos a llegar a esa meta. Vamos a llegar a esa meta, estad tranquilos. Pero, repitiendo lo que él dijo a la periodista Allen en su ya famosa entrevista, pero no ahora, no todavía, tranquilos. Esta pretensión, que no sé si es la del Papa, digo que es lo que muchos han interpretado al leer este fragmento de su discurso. Esta pretensión del Papa es una pretensión que va a evitar el desgarro en la Iglesia, que va a evitar el cisma. La pretensión de los que quieren esa Iglesia sinodal, que habría que llamarla abiertamente cato-protestante, no digo la verdadera Iglesia sinodal de la escucha, sino la de aquellos que quieren ese otro tipo de Iglesia sinodal. Esa Iglesia cato-protestante se enfrenta con un gravísimo problema. Y ese problema se llama realidad. La realidad es muy tozuda, es insobornable. Y la realidad nos está indicando, les guste o no, que más bien no les gusta, lo que está indicando que la mayoría de los católicos practicantes son conservadores, que la práctica totalidad de los jóvenes o adultos que piden el bautismo de adultos son conservadores, que la práctica totalidad de los jóvenes que entran en los seminarios son conservadores. Una reciente estadística dice que en Estados Unidos son ya más, en proporción naturalmente, no en cantidad, los jóvenes que van a misa que los ancianos que siguen yendo a misa. Ellos, desde el poder que lo tienen, podrán controlar la jerarquía de la Iglesia con los nombramientos. Podrán elegir los equipos sinodales que quieran. ¿Lo podrán hacer? ¿Lo han hecho? Bueno. Y esos equipos sinodales dirán que hay que aprobar esta o aquella cosa contraria a la palabra de Dios y a la tradición. Lo podrán hacer. Y dirán que están consultando al pueblo. ¿A qué pueblo? Porque el pueblo de Dios es, repito, en su mayoría conservador. ¿Cuándo se ha hecho una consulta al pueblo de Dios? Y no digo que haya que hacerla, digo, ¿cuándo se ha hecho una consulta al pueblo de Dios sobre el aborto, por ejemplo? Es decir, la realidad demuestra lo que ya está pasando en otros sitios. La realidad demuestra que un camino de alejamiento de las fuentes de la revelación, palabra y tradición, no tiene futuro. No lo tiene. No lo tiene. Hoy en día no se ha producido un cisma. Ese riesgo creo que ha quedado de momento apartado. El Papa pide tiempo, pero ¿hacia dónde? Tiempo para llevar a la Iglesia ¿hacia dónde? Un día no estará el cardenal Burke, que es el que está frenando el cisma en este momento. Un día no estará. ¿Y qué pasará? Entonces, si la Iglesia sigue avanzando hacia esa
imagen liberal catoprotestante, ¿qué pasará entonces? Imaginemos una cosa. Cardenal Burke ha celebrado la misa por el rito tradicional, el rito antiguo, en el Vaticano, en el altar de la Cátedra de San Pedro, que es el que está situado detrás del altar papal, el que está sostenido por las columnas. Ha celebrado ahí muy bien, mucha gente que tuvo que quedar fuera, estupendo. Ahora, imaginemos que el Papa se hubiera hecho presente en esa celebración, al final de la misma, o que hubiera mandado un mensaje para que hubiera sido leído, y que el mensaje hubiera sido exactamente igual, el mismo, que el que ha mandado, el que ha dado él personalmente a los de los equipos sinodales. Voy a volver a leerlo, pero imaginemos que está dirigido a los fieles que quieren la misa tradicional, a todos los conservadores en general. Debemos comprender que no todos corremos a la misma velocidad y que a veces debemos ser pacientes unos con otros. Y en lugar de que unos pocos se adelanten precipitadamente y dejen a muchos atrás, lo que podría incluso causar una fractura en la experiencia eclesial, debemos buscar maneras, a veces muy concretas, de comprender qué sucede en cada lugar, cuáles son las resistencias o de dónde provienen, y qué podemos hacer para fomentar cada vez más la experiencia de comunión en esta iglesia que es sinodal. El mismo mensaje. Dirigido a los de los equipos sinodales, muchos han interpretado este mensaje como un decirles, calma, que vamos a llegar a ese límite, al límite que quieren los alemanes. Si se hubiera dirigido a los tradicionalistas, ¿cómo se habría interpretado? El mismo mensaje. Calma, calma. He recibido una herencia complicada, estoy gestionándola, calma, pero vamos a llegar a una iglesia fiel a la palabra y a la tradición. El mismo mensaje. Si se hubiera dirigido a unos, se interpreta de una manera. Si se hubiera dirigido a otros, se interpreta de otra. Quizá a los primeros habría que haberles dicho, pero hay límites. Y esos límites son la palabra y la tradición. Y a los segundos, quizá habría que haberles dicho, pero hay límites. La iglesia sinodal es una iglesia donde se escucha y se dialoga, sin que eso suponga faltar a la autoridad. Recuerdo una frase de, si no recuerdo mal, de Eliot, decía el autor de Asesinato de la Catedral, anglicano, pero muy cercano a la Iglesia Católica. Decía, están intentando un experimento, construir un mundo sin Dios. Fracasarán. Pero mientras tanto, protege a tu familia. Están intentando un experimento. Construir una iglesia sin fe. Fracasarán. Pero mientras tanto, protege a tu familia. Porque de lo que se olvidan es de que el poder no lo tienen ellos. Se olvidan de esto porque no tienen fe. El poder no lo tienen ellos. ¿Quién tiene el poder? Dios nuestro Señor, Dios. Deberían de ser inteligentes y mirar alrededor. ¿Qué pasa con los anglicanos, por ejemplo? ¿Qué está pasando con el conjunto de las iglesias protestantes, menos las fundamentalistas? ¿Qué está pasando? Su casa se les quedará vacía. Es una frase del Señor cuando habla de la ruina de Jerusalén que él ha querido evitar. Es que esa es la tozuda, insobornable realidad, porque el poder lo tiene Dios. Podrán manejar, podrán hacer nombramientos, podrán perseguir, podrán hacer lo que quieran. La realidad es insobornable. Por eso tenemos que seguir rezando. Tenemos que seguir rezando por el Papa, para que siga conduciendo a la Iglesia hacia la unidad, pero una unidad basada en la verdad, porque la verdad no es un concepto, ni es una ideología. La verdad es Cristo, palabra, verdad y vida, camino, verdad y vida.
Una iglesia que no está basada en la verdad no tiene futuro. Una iglesia que no está basada en Cristo no tiene futuro. Recemos por el Papa y por la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.